Buenos días a todos. ¿Qué tal? Siguiendo con los webinars organizados por Estudio Mont, el día de hoy vamos a hablar acerca de no diría yo una norma última. Esta norma en realidad tiene ya un tiempo, lo vamos a ver más adelante. Tiene un tiempo ya de publicada. Lo que faltaba era emitir un reglamento final donde se establecía periodos, montos, a partir de los cuales la administración tributaria iba a poder acceder a cierta información financiera de los contribuyentes. Y entonces hubo un cierto retraso e inclusive la semana pasada ha salido una norma final, ¿no? Donde aprueban un cronograma de presentación. O sea, estamos, por ejemplo, la penúltima norma fue emitida el 31 de diciembre. Hubo por ahí una emitida el 3 de enero, variando un monto, y hubo una final recién la semana pasada, el 12 de mayo, estableciendo un cronograma de presentación a cargo de las entidades del sistema financiero. Pero el marco conceptual dentro del cual se desarrolla la posibilidad de acceder a información por parte de SUNAT, no es reitero, no es una norma reciente, es una norma que ya tenía un tiempo emitida, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, me he permitido dar en un primer momento algunas noticias, ¿no? Respecto de que, por ejemplo, la administración tributaria ya tenía información de algunos contribuyentes, ¿no? De 43.000 personas por unos 12.000 millones. Estas son noticias de la semana pasada y de esta semana, si no recuerdo mal, ¿no? Amplían un plazo para entregar información financiera a la zona para intercambio con otros países, porque recordemos, y vamos a verlo de manera muy concreta y muy rápida a la vez, como antecedente de esta norma nacional, que SUNAT ya venía teniendo información e intercambiando información con clientes, con otras administraciones tributarias, en el sentido de que ha firmado un convenio que se denomina una convención, perdónenme, sobre la asistencia administrativa mutua en materia fiscal. Esto es del 2018, el 30 de agosto, en el cual se habla acerca, en el artículo 4 de este convenio, perdónenme, el artículo 6, acerca de información automática que dentro del marco de la asistencia administrativa mutua va a intercambiar la administración tributaria con otras administraciones tributarias de otros países. Entonces, ya venía recopilando información de contribuyentes del sistema financiero, del sistema bancario financiero, y lo venía compartiendo. Aparte, ahora también esta otra es cuando mencionan esta noticia de que bancos enviarán información de cuentas con más de 30.800 a SUNAT a partir de septiembre. Básicamente lo que está hablando es acerca de lo que se mencionó de las 7 UITs, una modificación que la vamos a ver también a lo largo de la reunión presente, ¿no? Entonces, a partir de septiembre ya los bancos van a comenzar a informar por semestres, ¿no? El primer semestre supuestamente debería ser en el mes de julio, que vence en agosto, pero para hacer este primer año va a ser a partir de septiembre. Y así para que vean la importancia que ha tenido esto a nivel ya nacional, el grado de preocupación que podría traernos, pero que a mi entender no tendría por qué ser tal, sino básicamente es el cumplimiento de ciertos convenios que ha celebrado la administración tributaria y que, bueno, obviamente también tiene que verse reflejado al interior de la legislación nacional para sí misma poder también usar la información. Dado que si nos ponemos a pensar la óptica a nivel internacional, y ya me yendo en concreto a la materia, tenemos que a nivel de OCDE, nuestro país ha suscrito diversos acuerdos internacionales que van a establecer este tema de mecanismo de asistencia para el intercambio de información, ¿no? Que va a ayudar y también para el tema de la recaudación de impuestos. Todo esto parte como antecedente previo inclusive a que a partir del 11 de septiembre
Estados Unidos le dio impulso a todo lo que era el tema de intercambio de información, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Entonces es a partir de eso que también se cuelga en la materia tributaria de este tema y aprovecha el impulso dado por Estados Unidos y la presión que ejercía desde su sistema bancario, que obviamente casi todos los movimientos bancarios, si podemos ver alguna transferencia internacional, lo hemos tomado nota de ella, podemos ver que todas las generalmente pasan por el sistema bancario hasta americano, estadounidense. Por tanto, ellos tienen sus propias normativas, a las cuales obviamente se han ampliado a temas de convenios internacionales, ¿no? Entonces, nuestro país, dentro del tema ha venido introduciendo alguna normativa para adecuarnos a los estándares que pide la OCDE, por ejemplo, o el Grupo de Acción Financiera Internacional, más conocido como GAFI, en la lucha contra la evasión, contra la ilusión. El, el, y también para la asistencia, todo eso va a servir para la asistencia administrativa mutua. Entonces, si a nivel internacional, ¿qué podemos ver? Podemos ver a nivel internacional que hay en realidad ya el mundo ha cambiado, ya no estamos hablando de países que como compartimentos estancos no compartían información y cada uno trabajaba de manera independiente, sino que ahora estamos viendo que a nivel internacional se está formando, por decirlo, una alianza por la cual los países van a comenzar a intercambiar información desde la óptica de que a los países les conviene porque este intercambio de información que va a haber entre ellos le va a permitir de alguna manera, aparte del financiamiento del terrorismo o del lavado de activos que tienen una connotación penal, también penal internacional, por decirlo de alguna manera, también va a permitir el aumento en la recaudación de impuestos, dado que los países van a intercambiar información entre ellos y de alguna manera un país se va a poder enterarse de algún dinero de contribuyentes nacionales que esté en otros países. Ya no estamos hablando solo de paraísos fiscales o países de baja o nula imposición, sino que estamos hablando en general de países de todo el mundo, ¿no? De países que van desde Europa, África, Asia, América. Entonces, no se trata solo ahora de recaudar impuestos por operaciones que ocurren al interior del país, ¿no? Circunscrito nada más a mi territorio, y ese era mi límite antes, por decirlo de alguna manera, mi límite fiscal, sino que ahora amplío a través de estos convenios multilaterales, donde yo intercambio información con otros países, y obviamente para intercambiar esa información tengo que obtenerla del sistema bancario de mi país y poder ofrecerla a otro país o a muchos países, y ellos mismos también ofrecerla respecto de sus nacionales, me refiero, de sus nacionales que viven en otros países, y a su vez de peruanos que vivan en determinados, en los otros continentes o países, también me la puedan enviar al Perú. Entonces, hasta ahora vamos a tener esta es una información de SUNAT, vamos a tener 161 países que conforman el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información, 141 países que han suscrito la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, acá está el Perú, 118 países están comprometidos con el intercambio automático, también está el Perú ahí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en 2017 que se creó, 2018, el 2019, 18, en este caso fue cuando el Perú lo aprueba. En el 2019, poco a poco van más países, pero a partir de 2020 es que Perú se compromete ya a mandar la información, es decir, lo firma en el 2018, prepara todos sus sistemas informáticos con las debidas seguridades del caso, porque es algo muy importante también recalcar que el OCDE pide ciertas características que debe de tener el sistema informático que maneje esto, la organización que lo vea, que es una oficina dentro de la propia administración tributaria, con ciertas características de seguridad, que sean pocas personas las que tengan esa información, porque se supone que es reservada, y entonces a partir de 2020 es que Perú ya va a comenzar a intercambiar, o ya comenzó a intercambiar, mejor dicho, ¿no? Entonces, hasta el 2019, por ejemplo, según algunos informes que se tenían, algunas estadísticas, teníamos que se habían ya ocurrido 6.100 intercambios automáticos de información financiera, 84 millones de cuentas financieras se habían ya también informado, y 10 billones de euros habían en las cuentas de estas cuentas bancarias, de la data de estas cuentas bancarias que se había informado.
Entonces, el Perú se ha comprometido a implementar la transparencia fiscal y financiera, ¿no? Llevar intercambios automáticos en base al convenio de asistencia administrativa mutua en materia fiscal y brindar asistencia también, ¿no? Tenemos entonces que somos miembros del Foro Global desde 2014 y este es como una línea es una línea en el tiempo en el cual vamos viendo cómo es que se va a implementando toda la estructura normativa en Perú a efectos de que la administración tributaria pueda contar con toda aquella herramienta que le permita cumplir con lo que se ha comprometido el Perú como país, ¿no? Entonces, en el 2016 ya se comienza a hablar del acceso a información financiera de extranjeros para intercambio, algunas reglas aprobadas de asistencia administrativa mutua, ¿no? En el 2017 nos adherimos a la Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal, ¿no? Se crea una oficina al interior de la administración para el intercambio de información. También se ha creado, recordemos, el tema de información sobre beneficiario final. Recordemos que el tema de información sobre beneficiario final es aquella obligación que tiene toda empresa cuando se constituye, por ejemplo, al menos por ahora, cuando se constituye y decir al notario, acudir al notario, inclusive en algunos casos he establecido también, cuando llegado un momento a un número determinado de ventas, que se informe a la administración tributaria sobre su beneficiario final. El beneficiario final viene a ser la persona natural que tiene más del 10% de manera directa o indirecta como de control sobre una empresa. Es decir, puedo tener una empresa, una persona jurídica conformada por, imaginemos, dos socios o dos accionistas que son personas jurídicas a su vez, y debajo de estas personas jurídicas vamos a tener un tercer nivel que de repente tenemos. Uno es una persona natural y otra es una persona jurídica. Esta persona natural de repente tiene el 15% de manera indirecta del primer nivel. Recordemos que esta persona natural está en el tercer nivel. Y acá esta persona jurídica a su vez tiene un cuarto nivel donde recién aparecen otras personas naturales que también tienen el 10% de manera indirecta de la empresa del primer nivel. Y entonces se tiene siempre que informar, llegar a informar a la administración tributaria quiénes son las personas naturales dueñas de manera directa o indirecta del más del 10% de la persona jurídica que está en el primer nivel. Eso es importante, el tema de beneficiario final. Se está haciendo ahora a partir de lo que uno constituye empresas y se ha hecho, si no recuerdo mal, en el 2019, sí, 19, sí, 19, se estuvo haciendo para determinadas personas que cumplían con ciertas características, ¿no? Entonces, eso es un tema que también tiene que ver mucho con transparencia. ¿Por qué? Porque a la administración tributaria ya no le interesa saber que el accionista de una empresa es una persona jurídica, sino que quiere saber de manera específica qué persona natural está detrás de la titularidad de una empresa. Después, también entre el 2019 y el 2020 se ha hecho algunos intercambios de evaluación de pares, ¿no? Se recibió información financiera del exterior y se envió información financiera hacia el exterior. Y en el 2021 se supone, según esto que también es de SUNAT, una data de SUNAT, que va a haber algún tipo de decreto supremo sobre el tema de cómo se van a hacer este tipo de fiscalizaciones. Entonces, estos son los países con los cuales el Perú va a intercambiar información de manera automática en el marco de la convención que hablábamos, que salió, para ser exactos, el 22 de agosto del 2018, ¿no? En el cual se va a informar acerca de cuentas, titulares, saldos, rendimientos en aplicación de la convención. Y también, a su vez, la administración tributaria va a recibir información de residentes peruanos que tengan colocada en algún sistema financiero o alguna inversión en el exterior. Entonces es importante. Y esto además de esta convención, a eso le tenemos que sumar los CDIs que tiene firmado Perú, que no son muchos, pero que de todas maneras sirven. Están en eso Canadá, México, Chile, Brasil, Portugal, Japón recientemente, Corea, por ahí se me está escapando otro, y bueno, y el Pacto Andino, ¿no? También.
Respecto del acceso a la información, podemos, por ejemplo, decir que Colombia y México, países de la Alianza del Pacífico, del cual también somos miembros, tienen legislaciones mucho más fuertes respecto de esto, ¿no? Si comparamos sus legislaciones con las nuestras, nosotros podríamos llegar a la conclusión que la de ellos es mucho más, le da mucho más acceso, le da mucho más poder a su administración tributaria. En un primer momento, cuando se crea, hace muchos años ya, la norma, el ITF, ¿no? El impuesto de transacciones financieras, no es que el ITF, yo que trabajaba en la administración tributaria justo en el área que creábamos normas, no es que el ITF, y de primera mano puedo darles esta información, no es que el ITF se haya creado con un fin recaudatorio, ¿no? Como lo puede tener el IGB, el impuesto a la renta, no, era básicamente con un fin informativo. ¿No? La ley de bancarización y la creación del impuesto de transacciones financieras eran dos elementos que se crearon de manera conjunta. Básicamente respondía a un tema de acceso a información por parte de la administración tributaria. Entonces, lo que se buscaba a través del ITF era, con una regla de tres muy simple, de repente saber de manera aproximada cuánto movía una persona natural o jurídica en el sistema financiero nacional, ¿no? Porque te daba, se calculaba, es el 0,05, si no recuerdo mal la hora, por ciento del movimiento, y sobre eso tú puedes decir, bueno, si 0,05 representa tanto, ¿cuánto es lo que ha movido este señor en esa transacción? Entonces, o esta empresa en esa transacción, y ya tú más o menos como que te podías dar una idea, ¿no? Entonces, más aún si esto se servía incluso como crédito para efectos del impuesto a la renta. Entonces, lo que tenía a través del ITF era cargos y abonos, siempre que estuvieran grabados proporcionaba información. No daba información, por ejemplo, tenía algunas limitaciones esta ITF, no te daba información acerca de cuentasueldo, por ejemplo, porque tú, las cuentasueldo, el movimiento de cuentasueldo no están grabados. No se daba información acerca de sociedades agentes de bolsa. No teníamos ese acceso detallado, no tenía acceso a saldos finales, cómo había acabado el año. Entonces, la administración tenía una idea de cuánto había alguien movido, pero no tenía una idea real acerca de cuánto era el monto finalmente que se podía estar moviendo. Entonces, con un decreto legislativo, el 1434, se modifica el artículo 143 de la Ley General del Sistema Financiero, ¿no? Donde este es el texto anterior, ¿no? Lo que decía en el 143A, ¿no? Decía, las empresas del sistema financiero suministran a SUNAT información sobre operaciones pasivas de los clientes del sistema financiero con sus clientes referidas a saldos y montos acumulados dentro de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifica a los clientes, tratándose el cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o decisiones de la Comisión de la CAN. Entonces te decía, solo te voy a dar información para el cumplimiento de tratados internacionales, te decía. Esto hasta diciembre de 2016. ¿No? Y te decía, y tú vas a darme, tú legislador vas a poder a través de un decreto supremo establecer qué es la información que te voy a dar, etcétera, etcétera. A ver. Con esta norma, SUNAT tenía acceso a operaciones pasivas que se encontraban en un principio protegidas por el secreto bancario. Recordemos que en Perú el secreto bancario está regulado a nivel constitucional. Al final de la exposición vamos a ver las dos posiciones que hay respecto de si se ha violado o no se ha violado el secreto bancario establecido en la Constitución, ¿no? Entonces, en septiembre de 2018, con el 1434, se va a modificar lo que es el secreto bancario y se va a poder y se obliga a empresas del sistema financiero a suministrar información a SUNAT sobre sus operaciones pasivas, garantizando, eso sí, algunos estándares que eran necesarios internacionales de seguridad, ¿no? Con el decreto supremo 430 de 2020 se regula esa información y se da una mejor redacción. Entonces, el 143A se va a modificar y te dice, ¿no? Las empresas del sistema financiero, lo azul es lo que cambia, suministras una información financiera distinta a la desarrollada en el numeral 1 del 143, se incluye entonces ahora un 143A de la presente ley, tal como se establece en el numeral 2 del párrafo siguiente, ¿no? Y dice, el suministro de información se sujetará a las siguientes condiciones. 1. El superintendente nacional de aduanas y administración tributaria requiere la información de las empresas del sistema financiero mediante una resolución de superintendencia, que es la que se ha emitido recién. Esta condición no es aplicable tratándose de suministro de información financiera para el cumplimiento de lo acordado en tratados internacionales o decisiones de la Comisión de la CAN, porque se supone que esa ya estaba en el mismo decreto supremo, ya estaba, en la misma ley ya estaba considerado. Entonces solamente se va a pedir una información
al sistema financiero mediante una RS respecto de, no de tratados internacionales, no de decisiones de la Comisión de la CAN, sino básicamente de normativa interna, el 143. Entonces, el 143A es el que le da pie a la SUNAT a poder acceder a información para sí misma, no para intercambiarla, sino para sí misma, para sus propias funciones, sus propios objetivos. El numeral 2 dice la información que se puede suministrar versa sobre operaciones pasivas, ¿no?, de las empresas del sistema financiero con su cliente referidas a saldos y o montos acumulados promedios o montos más altos de un determinado periodo y o los rendimientos generados incluyendo información que identifique a los clientes de conformidad. Entonces, esta parte ya te dice, ¿no? También va a ser obligación de las empresas del sistema financiero suministrar información de operaciones pasivas. Continúa, ¿no? El suministro de información financiera se realiza únicamente en dos supuestos. Entonces vuelve sobre lo mismo y te dice, ¿no? El cumplimiento, voy a poder, la empresa del sistema financiero va a estar obligada a suministrar información en cumplimiento del acordado en tratados internacionales o la decisión de la CAN, y ese cumplimiento de tratados internacionales obviamente debemos verlo en la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, o el ejercicio de la función fiscalizadora para combatir la ilusión y elusión tributaria. 4. La información suministrada solo puede tratar de aquella que sea igual o superior al monto establecido mediante el decreto supremo, que es el que vamos a analizar también, ¿no? Y te dice el monto establecido como mínimo no imponible en las normas que regulan los tributos administrados por la SUNAT. Entonces ya tú vas viendo, se va viendo en la norma que se va afinando la redacción del 143A que le da pie a la administración tributaria para poder acceder a esta información, y va estableciendo ciertas condiciones, ¿no? O sea, es básicamente para el ejercicio de su función fiscalizadora. La información va a ser por montos superiores, ¿no?, al monto establecido en un decreto supremo, y te da dos condiciones, ¿no? Un monto puede ser para el tema de norma de detección de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y o también otro monto establecido como no imponible en las normas que regulan los tributos administrados por SUNAT. Entonces, ahí hay que tomar, o sea, te dice, el mínimo el mínimo a partir del cual se puede informar puede ser el mínimo que se establece en normas tributarias, ¿no?, que de tributos, valga la redundancia, administrados por la SUNAT. Entonces, ese puede ser tu mínimo, dice la propia ley marco, ¿no?, donde se desarrolla esto. Entonces, entonces tienes dos montos. Puede ser el monto que se establezca para ver todo lo que tenga que ver con financiamiento, el lavado de activos o financiamiento de terrorismo, y el otro monto que se puede tener en consideración, dice, va a ser opción del legislador que diga cuál es la que va a usar, es lo mínimo que se haya establecido para temas tributarios. ¿Qué más te dice? Que las empresas del sistema financiero, en el numeral 5 del 143, dice las empresas del sistema financiero van a suministrar directamente a SUNAT información solicitada con los periodos establecidos por decreto supremo. Entonces, el decreto supremo es sumamente importante, ¿no? Porque ahí es ahí donde se va a desarrollar. Pero el propio 143A, en el numeral 5, te dice algunas condiciones que tiene que cumplir esta información que que SUNAT va a obtener, ¿no? Dice, la información es tratada bajo las reglas de confidencialidad y seguridad informática exigida por los estándares y recomendaciones internacionales referidas al intercambio automático de información financiera emitida por la OCDE. Entonces, ciertas condiciones internacionales que SUNAT tenía que cumplir. Las empresas del sistema financiero ponen a disposición de sus clientes los medios que permitan a estos acceder a la información respecto de ellos, que respecto de ellos se hubiera proporcionado a SUNAT previa verificación de la identidad de referido cliente. Es decir, el banco va a proporcionar la información obligada, de manera obligatoria, a la administración tributaria, pero el contribuyente puede perfectamente ir a un banco, acercarse a su banco con el que trabaja y decirle, oye, quiero saber qué información le has dado a SUNAT, ¿no? La información obtenida no puede transferirse a otras entidades, es decir, la SUNAT se queda con la información, salvo, te pone la propia norma, un juez, el fiscal de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, mediante solicitud debidamente justificada, la requiera a la administración y decirle, oye, pásame esa información que tienes tú, que hayas obtenido del sistema bancario, pero justificado, ¿no? La obligación de la confidencialidad de las personas con vínculo laboral o de otra naturaleza contractual con SUNAT no se extingue al concluir dicho vínculo, es decir, si un trabajador de SUNAT obtuvo cierta información, accedió a cierta información producto de lo que establece el 143A de la Ley General del Sistema Financiero, entonces, por más que renuncie a SUNAT, eso no quiere decir de ninguna manera que la confidencialidad se pierda, sino que ella la tiene que mantener.
Y finalmente señala el uso no autorizado ilegal de la información constituye una grave falta administrativa sin perjuicio de la responsabilidad que hubiera lugar. Entonces, el 143A cubre todo o establece una serie de requisitos que la administración tributaria tiene que cumplir. Porque, ahora, lo que no se ve, o no se dice, es si es que hay alguna sanción, ¿no? Porque, o sea, te dice, tú la tienes que regular con confidencialidad y seguridad informática. Ya, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, se filtra información? ¿Qué va a pasar? Hay responsabilidad funcional, ya, pero no está de manera expresa. Claro, podemos sacar por otras normas que la Ley de Procedimiento Administrativo General quizás sea una de ellas, establecer algún tipo de responsabilidad funcional respecto de la filtración de informes, que se supone SUNAT ha dicho que nunca va a ocurrir, porque tiene su sistema homologado por la OCDE, que vino y hizo un examen de los sistemas informáticos de SUNAT y de su seguridad, y se supone que no va a ocurrir, pero no se ha establecido de manera expresa al menos qué pasa si se filtra, ¿no? Si se filtra, también se supone que el contribuyente de alguna manera puede accionar contra eso, ¿no? Por otras normas. Y también se le da el derecho al contribuyente que vaya a ser informado por la administración tributaria, va a tener la posibilidad de poder acudir al propio banco y decirle, eh, banco, a ver, dime qué has informado a la administración tributaria, ¿no? A ver, comparte la información, dime a mí qué has informado sobre mí. Yo puedo ir y preguntar sobre mí para, para estar seguro de repente de la información, para ver si esta es verdadera o no es verdadera, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, lo más interesante y que yo diría que es donde está la parte principal es cuando sale el decreto supremo, cuando se emite el decreto supremo, el 430-2020 y el 09-2021, ¿no? Que fueron muy seguidos uno tras del otro. El 430 fue emitido el 31 de diciembre, el último día del año, y el 9-2021 fue el 26 de enero. Entonces, en este reglamento se va a desarrollar lo establecido en el 143, ¿no? Finalmente, porque si ustedes hacen un análisis de la norma, por ejemplo, el considerando del decreto supremo empieza así, ¿no? Dice que mediante el decreto legislativo 1434, decreto legislativo que modifica el 143A de la ley 26702 y ley general del sistema financiero, se modifica el indicado artículo a fin de establecer que las empresas del sistema financiero suministran a la SUNAT en el ejercicio de la función fiscalizadora para el combate de la ilusión y evasión tributaria información sobre las operaciones pasivas con sus clientes referidos a saldos y o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifica a los clientes de conformidad a lo regulado por decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas. Bueno, ese decreto supremo es el 430-2020, ¿no? Que sale después de un tiempo ya más adelante. Entonces, y te dice el propio decreto supremo, esto se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2021, ¿no? Operaciones que se llevan a cabo a partir del 1 de enero de 2021. ¿Cuál es el objeto de la norma, del reglamento? Determinar la información financiera que debe informarse a la SUNAT, el monto, que era el monto que nadie sabía, nadie tenía una idea de cuánto podía ser, solo tenías una referencia que podía ser un monto establecido como mínimo para temas tributarios, pero que no estaba regulado de manera específica. La periodicidad de dicha información va a ser mensual, semestral, anual, cómo sería esto y otros aspectos más que se iba a regular. La norma empieza, el decreto supremo indicando quiénes son los que van a proporcionar esta información, ¿no? ¿Quién va a estar obligado? Son los bancos, la financiera, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito, la Caja Municipal de Crédito Popular, la CEDIPYME, la Caja Rural de Ahorro y Crédito, el Banco de la Nación, cooperativas de ahorro y crédito autorizados o no a trabajar con recursos del público. Todas esas van a ser las entidades obligadas a presentar esta información. Importante ese último punto cuando menciona cooperativas de ahorro y crédito autorizadas o no a trabajar con recursos del público. Porque recordemos que las cooperativas ya comienzan a ser supervisadas por la SBS, pero hay dos tipos de cooperativas, ¿no? De ahorro y crédito, algunas que están autorizadas y otras que no están autorizadas. Entonces, las no autorizadas a trabajar con recursos públicos, esas también están obligadas a informar. ¿De qué se va a informar? Las operaciones pasivas de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, CTS, plazo fijo y alguna similar que signifique la permanencia de fondos del titular en la entidad del sistema financiero obligado a presentar dicha información.
Entonces, como vemos, es una norma bien amplia en cuanto a las personas obligadas a presentar esta información. ¿Qué más? ¿Qué otra información qué información se va a proporcionar? Se va a proporcionar, dice la norma, datos del titular o titulares, hablando de cuentas mancomunadas, por ejemplo, y el dato de la cuenta, ¿no? Datos del titular o titulares y datos de la cuenta. En cuanto al datos del titular, la entidad bancaria va a tener que proporcionar, en cuanto a personas naturales, el nombre, tipo, número de DNI, RU, domicilio, si se encuentra el domicilio, perdón, registrado en la entidad financiera, ¿no? Si se trata de una entidad, la denominación o razón social de la entidad, el RU, el domicilio registrado en la entidad, el lugar de constitución. Es bien particular resaltar el tema del domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que si tú dices que una persona natural, una persona jurídica tiene RUC, ese RUC ya jala de por sí un domicilio, pero recordemos que hay muchos casos en los cuales el domicilio, por decirlo de alguna manera, comercial o empresarial, a veces no calza con el domicilio de repente que declaro al banco, porque de repente con el banco soy, no sé si todos los casos, pero presumo, de repente soy más sincero. Me conviene más decirle a un banco mi real domicilio que más que a SUNAT. En el caso de personas naturales, me estoy poniendo a pensar en caso de personas naturales que de repente buscan algún tipo de evasión. No le conviene, a SUNAT puede decirle cualquier domicilio para efectos que le lleguen notificaciones, hasta posibles embargos que podrían haber, pero con el banco sí, porque el banco de repente, si quiere gestionar algún tipo de crédito, el banco va a tener que ir a la casa, bueno, iba a la casa antes, y podría ser algún tipo de inspección, algún tipo de entrevista, entonces ahí sí voy a darle un domicilio real. Yo creo que básicamente la exigencia del domicilio está vinculado a un tema de acceso a información que quiere la administración, nuevamente, ¿no? A tener la mayor información posible, es decir, tengo en mi RUC un domicilio que me ha declarado el contribuyente, pero a través de esta información que me va a dar el banco tengo más domicilios, más lugares a donde puedo acudir ante cualquier cosa que pueda yo notificarle o querer notificarle. Entonces, eso es importante. Bueno, la última parte, dentro del concepto de entidades, se va a incluir patrimonios autónomos, contratos, otros acuerdos que no impliquen constituir una persona jurídica como consorcio, fondo de inversión, fondos mutuos, entre otros, ¿no? En cuanto a los datos de la cuenta, es importante el tipo de depósito, el número de la cuenta, el código de cuenta interbancario, la moneda de la cuenta. Recordemos que en Perú podemos tener, al menos lo que yo conozco, cuentas en soles, cuentas en dólares y me parece que hasta también en euros. Entonces, eso le va a dar algún tipo de referencias a SUNAT. En cuanto a los datos de la cuenta, los saldos y o montos acumulados, ¿no? Los promedios o montos más altos, los rendimientos que han generado los depósitos de la cuenta durante el periodo que se vaya a informar. Entonces, y me he permitido acá señalar los conceptos que establece, qué significa cada uno. El saldo, por ejemplo, respecto al saldo, dice, es la diferencia entre los cargos y abonos registrados en una cuenta en el último día del periodo que se informa o al último día en que exista la cuenta en dicho periodo, ¿no? El promedio va a ser el promedio de cargos, promedio de abonos. El monto promedio es muy fácil, se resulta dividir los montos acumulados entre la entidad, entre cargos y abonos realizados en el periodo. No sumo todos los cargos, lo divido entre el número de cargos de operaciones, ese es el promedio, y también con los abonos. Los montos más altos, me va a decir el monto del cargo y el monto del abono más alto. Eso va a tener que informar también el banco. O sea, tiene que tener un sistema que le permita de manera, no va a ser manual esto, se supone que tiene que haber un sistema informático que le permita ver esta información. Los rendimientos, los intereses u otros beneficios monetarios que se depositen en las cuentas en el periodo que se informa, eso también va a ser importante, ¿no? ¿Cuánto ganó un contribuyente en una cuenta determinada? Así, acá hago un cuadro resumen que de repente les pueda servir también, ¿no? Ya le habíamos mencionado, la persona natural, el nombre, tipo de documento de identidad, el número de RUC o NIT, ¿no? El número de identificación tributaria en caso de extranjeros, el domicilio registrado, en el caso de entidades de denominación o razón social, el número de RUC-NIC, el domicilio registrado, el lugar de constitución, la identificación de la cuenta, qué tipo de cuenta es, qué número de cuenta, código de cuenta interbancario, tipo de titularidad individual o mancomunada, información relativa a los fondos de la cuenta, los saldos, los montos, los promedios más altos, el promedio monto más altos y los rendimientos, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. ¿Qué más se señaló? Originalmente se menciona
que las empresas del sistema financiero identifican cuentas que durante el periodo que se informa mensual, ¿no? Tiene un saldo y o montos acumulados promedios o montos más altos y rendimientos generados en iguales o superiores. Originalmente habían puesto 10.000 soles. Eso fue al 31 de diciembre, la norma que sale el 31 de diciembre. Pero después la SUNAT rectifica, hace una modificatoria, esto bueno, no es una, el Ministerio de Economía, hace una, se entiende que básicamente por información es una, porque claro, 10.000 soles era un monto muy bajo. 10.000 soles aparte, iba a ser demasiada la data que iba a proporcionar el banco. Entonces se dijo, ya, bueno, entonces hay que tomar una referencia que sea como un mínimo imponible. ¿Cuál es el mínimo imponible? 7 UITs, de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Bueno, ya, ese va a ser nuestro monto de referencia. 30.800 soles. A partir de 30.800 soles, todo aquel que tenga un saldo, monto acumulado, promedio o montos más altos y rendimientos que sean iguales o superiores a 30.800, de esas personas naturales, jurídicas o entidades, me vas a informar, le dice a la entidad del sistema financiero. Ahora, ¿qué pasa si la cuenta tiene uno o más titulares? Si tiene uno o más titulares, bueno, tú informas de todos los titulares. No, uno pensaría, de una manera lógica, decir, bueno, a ver, si tengo una cuenta mancomunada donde hay 34.000 soles, y son dos personas, lo divido entre dos, es 17.000, es mancomunado, entonces quiere decir que de repente cada uno le toca 17, ya entonces no informo porque no llega a los 34, a los 30.800. No, en ese caso la norma menciona, no, si tú tienes un mancomunado que pasa de 30.000, tú me informas a los dos. A los dos me dice que tienen 30.000. Eso es lo que dice la norma. Ahora dice, ¿qué pasa en todo caso si tengo un titular que tiene más de una cuenta, ¿no? En el mismo banco, se entiende, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo un titular que tiene, ya, claro, el titular dice, ah, bueno, entonces va a ser 30.800, entonces, y yo tengo 34 nuevamente. Ya, entonces lo que voy a hacer es dividirla en dos. Voy a tener una cuenta en soles de 17 y el equivalente en dólares de 17.000 dólares, o sea, 5.000 algo dólares. Entonces, así se puede pensar que la persona va a decir, así evito que mi banco informe sobre que tengo más del monto mínimo. Pero no, la norma también señala, no, si tiene dos cuentas o más de una cuenta, entonces tú sumas todo y si pasa los 30.000, me informa todas las cuentas, así que los saldos de ellas sean menores a 30.000 porque sumados se entiende que llegas a los 30.000. También se pensó en lo siguiente, ¿no? Cancelación también cancelación de cuentas informadas también. Si se cancela la cuenta en el mismo periodo de informar en que se abrió, deberá informarse la referida cuenta siempre que a la fecha de cancelación se tenga un saldo y un monto acumulado promedio o monto más altos y rendimientos generados iguales o superiores a 7 UITs. Es decir, por ejemplo, si se crea una cuenta, yo digo, ya, voy a crear una cuenta y antes, y como te dice que va a ser mensual, entonces no la voy a poner mensual, la voy a poner el 1 de febrero y antes de que sea el mes, lo voy a retirar. Entonces, estoy del 1 al 27 y voy entrando, sacando el dinero del 1 al 27 en cada mes, ¿no? Para evitar, porque como sería mensual la referencia, entonces no llego al mes. No, pero la norma también dice, no, no es eso. Si tuvo un monto, así por los pocos días que estuvo, también informas ese mismo periodo. Así, no hay, así hay abierto y retirado. Después te menciona, la información debe ser expresada siempre en moneda nacional. Si la cuenta es en dólares, te dice, se debe realizar la conversión. O sea, el banco tiene que hacer la conversión al tipo promedio ponderado venta publicado por la SBS en su página web en el último día calendario del periodo que va a informar o en su defecto al último publicado en el periodo que se informa, ¿no? Si la cuenta está establecida en otra moneda extranjera, por eso yo le hablaba de los euros quizás, no sé si hay más monedas que se puede usar, se utiliza el tipo de cambio contable publicado por la SBS. Existe un tipo de cambio contable publicado por la SBS, primera noticia, en el cual en su página web vas a ver este tipo de cambio respecto del tipo de cambio contable para las otras monedas, ¿no? También tienes que informarse así. Todo en moneda nacional. El periodo del suministro de información va a ser un suministro mensual. El tipo de declaración es un tipo de declaración de la que se denomina informativa. Es decir, no determino impuestos, solamente informo. ¿Cómo es la presentación? 2 veces al año. Cada declaración va a contener el del semestre de enero a julio, uno, y el otro de julio a diciembre. Perdón, enero a junio y julio a diciembre. Máximo hasta 3 meses posterior al último del mes del periodo informal. Es decir, si de enero a junio va a ser como máximo, dice el decreto supremo, hasta septiembre que vas a poder informar. Y si es de julio a diciembre, máximo hasta marzo lo vas a poder informar. Acá, ¿qué no se debe de informar? No se debe informar aquella cuenta cuyo titular es un organismo público. No se debe informar aquella que es un organismo, una organización internacional. Eso te establece la norma.
¿Qué va a hacer SUNAT con esa información? Según la propia SUNAT, ¿no? Esta información se va a ingresar a un modelo de gestión, esto lo escuché directamente al superintendente nacional, a un modelo en una charla que hizo, en un modelo de gestión de riesgo de la SUNAT, y en caso de inconsistencias habrá acciones por parte de SUNAT. ¿Cuál va a ser la acción? O una inducción, una acción inductiva, o una fiscalización. Eso está abierto, no se ha establecido norma alguna respecto a eso. Por eso que se menciona que en el 2021, este año, se va a emitir una norma respecto de esto, se entiende, ¿no? Pero en principio, hasta ahorita, lo que puede hacer la SUNAT con la información es básicamente procesarla y ver si hace o una fisca o una inductiva. Esto es la norma que salió la semana pasada, en la cual te dice, ¿no? La entidad del sistema financiero debe declarar únicamente el saldo registrado y los rendimientos depositados en la cuenta. Si el titular tiene una cuenta en la entidad del sistema financiero, se va a identificar si el saldo de rendimiento en el periodo que se informe es igual o mayor a 7 UITs, y se va a informar sobre los montos mayores a 7 UITs. Si tiene más de una cuenta, se va a sumar los importes correspondientes a los saldos, ¿no? Y se compara con las 7 UITs y se va a informar. La información debe estar siempre en soles, reiteramos, con el tipo de cambio de medio promedio ponderado venta, ¿no? Vigente hasta el último día. La información que se va a presentar va a ser a través del Servicio Seguro de Recepción de Información Financiera. Eso es así como se ha determinado este sistema que va a estar en la página web de SUNAT. Y van a ser varios archivos planos, se supone, ¿no? Donde la entidad financiera, la entidad del sistema financiero va a procesar la data y se la va a mandar a la SUNAT. Las fechas para presentar, como mencionábamos, era de enero a junio, entonces se va a presentar, se supone, en el periodo de presentación del mes de junio. El mes de junio, recordemos, se presenta en julio, ¿no? Pero si ocurre algún cambio, máximo hasta septiembre establece la norma, ¿no? Si hubiera un cambio de cronograma, máximo hasta septiembre, te dice, ¿no? Si junio, por ejemplo, así como hubo en COVID, si el mes de junio se postergan las presentaciones, bueno, ya la presentación de este primer semestre, si por ejemplo hay un cambio, SUNAT dice ya, lo que debían de presentar en junio lo van a presentar en octubre, bueno, en el caso, ese cambio no aplicaría para el caso de este sistema de información financiera, ¿no? De esta data financiera que va a dar las empresas del sistema financiero. Porque te dice máximo septiembre. O sea, a mí, ¿y aquí importa? Junio pasó para todo el mundo, los cumplimientos de obligaciones tributarias de junio se pasó para octubre. Bueno, esta en específico, no. Esta en específico, máximo septiembre. El último día hábil de septiembre me lo estás presentando. Igual ocurre con diciembre. Diciembre dice, diciembre se presenta, de periodo de julio a diciembre se presenta en el último día de la fecha de vencimiento del periodo de diciembre, que es en enero, como todos sabemos, ¿no? Pero si se cambia por esto y se sale una norma y dice, no, lo de enero se va a presentar en abril, no, te dice, el último día de marzo me tienes que estar presentando esta norma. Ya se ha previsto la administración tributaria que el cambio de cronograma, de presentación de cronogramas, no tenga un efecto mayor al que dice la norma, porque recordemos que la ley es la que establece, dice, máximo vas a presentarlo en septiembre, máximo vas a presentar en marzo. Por tanto, se ha recogido esto en la RS. Y hay una disposición complementaria transitoria de esta norma que establece que la información inicial, la inicial con la que voy a comparar o con la que voy a ver si es que ha habido o no ha habido ganancias, si es que ha habido o no ha habido pérdidas, es la de enero del 2021. Entonces, la inicial con la que comparo va a ser la que hubo de saldo o rendimiento entre el 1 y el 31 de enero del 2021. Y el primer semestre de 2021, bueno, el primer semestre de 2021, por excepción, se va a presentar con la fecha de presentación de la declaración del mes de agosto, que vence en septiembre, respetando la ley, máximo septiembre. O sea, este primer año, los bancos, en la fecha de presentación de septiembre, en la fecha de vencimiento de septiembre, tienen como último día para presentar la información. Hasta aquí lo interesante de lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice tanto la ley, el decreto supremo y recientemente la resolución de superintendencia. Un análisis crítico que podemos hacer es que hubo, cuando se emitió el decreto supremo, hubo ya reacciones del sector privado, ¿no? Mucha gente, hubo incluso hasta una encuesta donde se mencionaba, el 76% cree que nadie va a recibir la información y se le va a filtrar la información. Otras personas decían, con esta medida crecerá o no crecerá la informalidad.
el 63% de los encuestados decían sí, sí va a aumentar la informalidad porque nadie va a querer estar en el sistema bancario. ¿Va a reducir la evasión tributaria? El 50% dice no, no va a reducir. Y se viola el derecho al secreto bancario y el 79% de la población, de los encuestados, no de la población, de los encuestados, habría que ver también quiénes son los encuestados, obviamente, pensaba que sí se había violado el secreto bancario. Entonces, ¿por qué hay la discusión acerca de si se viola o no se viola el secreto bancario? Básicamente porque el secreto bancario está regulado a nivel constitucional, ¿no? Y tenemos una primera posición, por ejemplo, que señala algunos abogados, especialistas en constitucional, básicamente, y por ahí alguno en penal también, que sí se viola el secreto bancario, porque lo que establece la Constitución política es que solo el juez, el fiscal de la Nación y las comisiones investigadoras del Congreso pueden acceder a esta información. Eso es lo que dice el 2.5 del artículo 2, numeral 5 de la Constitución, ¿no? Esta misma posición dice las entidades administrativas no se encuentran autorizadas a requerir información a los bancos, ni de sus clientes, no puede la UIF, no puede el Ministerio Público, solo a través del mandato judicial, como señala el Código Procesal Penal. Además, la Administración Tributaria ya tenía la posibilidad de obtener esta información, ¿no? Como a través, ejerciendo la facultad que le establece el artículo 62, numeral 10 del Código Tributario, cuando señala que en un procedimiento de fiscalización, la administración puede ir al juez y decirle, ¿sabes qué, señor juez? Necesito que me des permiso para acceder al secreto bancario, ¿no? Y además ya tenía acceso a esa información, pero solo restringida para el cumplimiento de tratados internacionales o la decisión de la CAN, que estaba en el 143, en el artículo 143, numeral 1, como habíamos señalado al principio de la exposición. Entonces, esa posición dice, ¿no? Se está violando. La administración tributaria no está en materia constitucional, en alguno de los artículos está considerada como que puede acceder a la información protegida por el secreto bancario. Solo lo puede hacer si se hace vía código tributario, cuando dice que primero tiene que ir al juez, o cuando es para el cumplimiento de algún tratado internacional o de alguna decisión de la CAN, pero no puede ir de manera directa, por tanto se está violando la Constitución. Una segunda posición, y dentro de esa obviamente que está la administración tributaria, es que te dice que no, que el concepto de secreto bancario, el criterio de protección del secreto bancario ha variado desde el principio de los 90, cuando se recogió originalmente en la Constitución. Recordemos que este secreto bancario estaba en las anteriores constituciones también, no es una cosa nueva. Ahora, recordemos también que a nivel comparativo con otros países, por ejemplo, el secreto bancario no está en Constitución. Por eso que a otros países la administración tributaria se le ha hecho más sencillo. Desde hace mucho tiempo accede al secreto bancario sin ningún problema, porque justamente la administración tributaria es una de las exceptuadas de la protección del secreto bancario, ¿no? En otros países está a nivel de ley, normalmente. Entonces, SUNAT y algunos otros constitucionalistas mencionan, no se está violando el secreto bancario. La protección del secreto bancario como tal ha evolucionado y hay sentencias del Tribunal Constitucional de 2004, de 2014, citan siempre, en el que te dice que el secreto bancario no es un núcleo duro de derecho de intimidad. Los tres supuestos que señala la Constitución como exceptuales no son los únicos, dice el Tribunal Constitucional, por los motivos que se puede acceder al secreto bancario. Hay otros motivos más que no necesariamente están regulados en la Constitución, entendiendo la Constitución como una norma que se va amoldando vía interpretaciones que hace el Tribunal Constitucional a los hechos que ocurren en la realidad. Entonces, señala, por ejemplo, del 2014 que la Constitución permite levantar el secreto bancario en otros supuestos que sirve para proteger fines constitucionalmente legítimos, fines, se supone, más importantes que el propio secreto bancario, que es personal, ¿no? Ahora te dicen, no que es que se permite el acceso irrestricto a la cuenta de las personas, sino que se puede ceder solo a ciertos aspectos, ahí bastante criticable, ¿no? Porque del momento que están los saldos, o sea, dice, no se puede ver todos los movimientos de la cuenta bancaria, pero ¿para qué lo necesitas? Ya tienes el saldo. O sea, ya tienes el promedio. Vas a informar el monto más alto. O sea, ya con esa data, o sea, ¿qué más? Ya, si quieres una que le mande mi movimiento de la cuenta bancaria, entonces que me lo requiera, ¿no? Como normalmente ocurre en fiscalizaciones, en que lo requiere directamente. Además, te dice esta posición que el ITF, si bien, porque muchos decían, oye, Personal ya tiene acceso a esa información vía ITF, te dice, pero no, el ITF no me da información completa, me da una información limitada. No veo todos los movimientos. Hay ciertos movimientos y ciertas cuentas bancarias a las cuales no accedemos. Por eso es que necesitamos acceder a la información. Entonces, esa era la segunda posición de SUNAT, ¿no? De SUNAT, donde dice, sí puedo acceder, sí debería de acceder. Entonces,
Y después, esto es otra lámina de la propia administración tributaria, que señala, ¿no? Algunas sentencias a la mano izquierda, el 1, el 2 y el 3, algunas sentencias del Tribunal Constitucional respecto de acceso a información, ¿no? El 4/2014 dice: las afectaciones al secreto bancario son las que se quiebran la esfera íntima del individuo, no lo son las que sirvan a fines constitucionalmente legítimos. Es decir, si hay un fin constitucionalmente legítimo, por ese motivo yo puedo justificar el acceso al secreto bancario. Así Osuna no esté en el listado que dice la Constitución, se va más allá de lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, es un primer ámbito constitucional y adicionalmente menciona, por ejemplo, que el acceso a la información financiera es un pilar para la transparencia tributaria y lucha contra el fraude, esto desde el BIT mencionado, y que a nivel constitucional, perdón, a nivel de Congreso de la República, los decretos legislativos 1313 y 1434, que tienen que, ustedes saben, cuando hay una delegación de facultades, los decretos legislativos emitidos pasan por un filtro, luego de que se publican por el Congreso de la República a través donde ellos tienen que reafirmar la vigencia, la constitucionalidad del decreto legislativo emitido por el Poder Ejecutivo. Hay como una especie de revisión posterior, ex post. Ambos decretos legislativos que aprueban las modificaciones al 141 y al 141 y el ingreso al 141A no mencionan, dicen que la norma como tal, el decreto legislativo fue emitido dentro del ámbito de facultades que se le dio al Poder Ejecutivo por parte del legislativo. Por tanto, SUNAT también se ampara en este control o revisión posterior que hubo de los decretos legislativos para decir, oye, lo que se incluyó en la Ley General del Sistema Financiero no viola ninguna norma, porque el Tribunal Constitucional respecto a las reservas del secreto bancario ya mencionó que se puede tener excepciones, y porque cuando se sacan los decretos legislativos, ninguna del Congreso no puso ningún pero, dijo que no había, que hizo el control de constitucionalidad, se supone el control de legalidad, para ser más exactos, para ver si el decreto legislativo estaba dentro del marco de delegación de facultades que le dio el Congreso, cumplía, lo dijo el Congreso en su momento, y adicionalmente porque lo necesitamos para la transparencia tributaria y la lucha contra el fraude. Por tal motivo, SUNAT ha estructurado toda su argumentación en el sentido de que es perfectamente posible que la administración tributaria acceda al secreto bancario. Entonces, dicho eso, a mí no me queda más nada que darle las gracias por su participación. Y si tuvieran alguna duda al respecto, bueno, ahí están nuestros correos, y entiendo que les van a mandar la presentación a cada uno de ustedes. Ha sido un gusto, y cuídense mucho en estas épocas tan difíciles que nos está tocando vivir y que esperemos ya se acabe pronto. Gracias y hasta luego con todos.